Una inicial en un papel me dejó despierto semanas. Fui tras la verdad, investigué perfiles, confronté a mi pareja y descubrí manipulación, chantaje y promesas rotas. Aquí cuento cómo reaccioné y por qué decidí terminar. No pude dejar de mirar la nota doblada que encontré en la mochila de Luke. La tuve en la mano varios minutos, girándola como si fuera un objeto frágil y peligroso a la vez, preguntándome si abrirla me haría entender algo o simplemente arruinaría lo poco de normalidad que quedaba. La inicial S estaba escrita con bolígrafo negro, y junto a ella un usuario de Instagram privado. Sentí curiosidad, culpa y una sensación extraña de traición que todavía no sabía nombrar. Me presento, soy un chico francés de 17 años. Viví en Argentina desde los 10 hasta los 14, y a esa edad mi madre decidió mudarnos a Canadá. Fuimos mi madre, mi tío y mis dos hermanas menores, Claire y Chloe. El cambio fue un choque no solo por el clima, sino por las pequeñas reglas nuevas, horarios, expectativas y el sentimiento de que todos en la escuela ya tenían su lugar. Yo no lo tenía. La convivencia de idiomas me ayudó a navegar. En casa hablábamos francés, en la calle español, y el inglés llegó con el tiempo y el esfuerzo. En la secundaria conocí a Luke. Era español, del mismo año, y por cortesía comenzó a hablarme en francés cuando supo que me era más fácil. Lo que empezó como amistad se convirtió en algo más sin planearlo. Salidas con amigos, mensajes privados y la seguridad que te da alguien que entiende tus saltos entre idiomas. No le conté a casi nadie que también sabía español. Guardé esa parte como algo íntimo, una herramienta para escuchar sin que supieran que entendía. Había rumores sobre Luke. Algunos decían que era mujeriego, otros lo consideraban simpático pero volátil. Mis hermanas me avisaron y me pidieron cuidado, pero cuando estás dentro de algo pequeño y cálido, el mundo exterior se vuelve rumor. Recuerdo días felices con él, tardes en la biblioteca, música compartida y chistes que solo nosotros entendíamos. También recuerdo pequeñas sombras, mensajes tardíos y risas que se apagaban cuando yo entraba en la sala. Un día, sin planearlo, encontré la nota. Luke había dejado la mochila en una silla y se fue con amigos. Al volver vi la mochila abierta y apareció el papel doblado con la S y el usuario escondido. Fue un segundo decisivo. No la abrí de inmediato. La guardé en el bolsillo como quien guarda una verdad potencialmente peligrosa. No sé si actué por prudencia o por miedo. Un rato después escuché una conversación entre Luke y Lucía, una chica paraguaya del grupo. Ella le preguntó si tenía novia, y él respondió que estaba soltero. Sentí el golpe de vacío en el estómago. No monté una escena. En vez de eso, planeé una pequeña broma para dejarlo en evidencia sin humillarlo en exceso. Fingí no entender español y al final lo miré y le dije en francés que era mejor ser honesto. Él se sonrojó y la situación quedó en risa, pero la nota seguía en mi bolsillo como si fuera una moneda caliente. Con Lucía construimos una amistad inesperada. Ella era abierta, graciosa y directa. Empezamos a hablar en español y me contó cosas de su vida que me hicieron confiar en ella. Lo curioso fue que en ese proceso ella no supo que yo había escuchado parte de su conversación con Luke. La broma nos unió, pero también me dejó la sensación de que había tejido algo que no controlaba. Las noches después de encontrar la nota fueron de desvelo. Me preguntaba quién era ese, y por qué ese nombre aparecía junto al usuario. ¿Una ex? ¿Una persona insistente? Imaginé escenarios donde Luke tenía una relación secreta, o donde alguien del pasado lo buscaba con insistencia. Intenté racionalizar. Quizá era solo un contacto viejo. Pero cuando notaba a Luke esquivo en el chat o ausente en la conversación, la duda se hacía grande otra vez. Mi familia notó que algo me preocupaba. Claire y Chloe me preguntaron con la transparencia de las hermanas pequeñas, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Les dije que sí para no preocuparlas, pero ellas insistieron y me pidieron que hablara si algo no estaba bien. Mi madre me dijo que la confianza era la base de cualquier relación y que los secretos pesan. No quería cargarles con algo que pudiese ser una tontería, por eso me guardé la nota y seguí observando. En la escuela, los grupos de chat empezaron a moverse. Una tarde apareció en el grupo general un screenshot borroso, donde etiquetaban a Luke junto a una palabra que coincidía con la inicial S. No se veía todo,
pero fue suficiente para que los rumores comenzaran a flotar. Sentí una mezcla de urgencia y parálisis. Quería actuar, pero no sabía cómo sin hacer daño. Proteger lo que podía ser una relación real, mientras buscaba la verdad, me convirtió en un equilibrista torpe. Hubo momentos en que lo confronté con palabras directas. En un pasillo me planté frente a él y le dije: necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué significa la S? Él se quedó callado un segundo, respiró y respondió: es complicado, no quiero hacerte daño, necesito tiempo para explicarlo. En otra ocasión le escribí un mensaje casual preguntando si había olvidado algo y su respuesta fue corta, casi evasiva. Estos pequeños silencios me hicieron pensar que algo importante permanecía oculto. A veces me sorprendo de lo cómodo que puedo ser para escuchar sin que sepan que entiendo. Guardar mi habilidad con el español me dio esa ventaja, pero también una culpa. Escucho y no siempre actúo con justicia. Me cuestiono si tener información oculta me convierte en juez injusto. La línea entre protegerme y espiar se volvió borrosa. Con Lucía conversábamos de muchas cosas: su familia, su llegada desde Paraguay y sus dudas sobre el nuevo país. Ella se mostró como alguien en exploración, no como alguien que busca problemas. Me pidió consejos sobre amigas y chicos, y yo traté de ser sincero sin dar demasiados detalles. A ratos pensé que si hubiera hablado con ella desde el principio habría entendido mejor la dinámica entre ella y Luke, pero también sabía que revelar mi espionaje intacto destruiría la confianza que había empezado a formar. Me ofreció acompañarme si yo quería hablar con Luke, y lo aprecié. Ella me dijo: si vas, voy contigo, no te enfrentes solo. Mudarse a Canadá fue un aprendizaje constante. Nuevos ritmos, nuevas caras y la sensación de ser siempre un poco extranjero. Mis hermanas se adaptaron más rápido que yo y yo me refugié en la música y en la idea de que con el tiempo todo encajaría. Recuerdo la primera vez que sentí que Luke me importaba de verdad. Fue en una tarde caminando por el campus. Nos reímos y al final nos besamos sin plan. A partir de ahí empezamos a ser nosotros, pero también aparecieron pequeñas sombras, mensajes privados que interrumpían su sonrisa, ausencias breves que yo notaba. Hablé con Claire, que no se anda con rodeos. Le conté, en parte diciendo la verdad y en parte omitiendo porque no quería causar alarma. Ella me miró y dijo: ¿vas a hablar o te vas a quedar imaginando? Le contesté que quería pruebas antes de dañar nada. Claire puso los ojos en blanco y respondió: entonces haz algo, la duda te está comiendo. Fue duro oírlo, pero también útil. Esa conversación con Claire me empujó a pensar en límites. Si la nota era una pista inocua, hablar precipitado podía destruir confianza sin necesidad. Si la nota era un indicio serio, callar solo alimentaba mi inseguridad. La decisión parecía simple en teoría y complicada en la práctica. En el fondo pensé en la vida de Luke fuera del instituto. ¿Qué le había pasado antes de llegar aquí? ¿Tenía presiones familiares, expectativas culturales o amistades complejas? A veces lo veía hablar con su móvil y su expresión cambiaba. Parecía que llevaba un peso que no mostraba. Me pregunté si la S podría ser alguien que lo llamaba por apoyo o por presión. La imaginación lo llenó todo de matices posibles. Por las noches, cuando todo calla, imagino la conversación que tendré con Luke y ensayo varias versiones evitando sonar acusador. Me veo diciéndole: encontré esto y necesito entender. Imagino su posible respuesta: no quería que lo supieras, o es complicado, y pienso cómo reaccionaría si me ofreciera sinceridad. También me preparo para la posibilidad de terminar la relación, porque no quiero estar donde me siento menospreciado. Sé que hay riesgos en todo lo que haga ahora. Sé que el tiempo puede aclarar o enredar más las cosas. Por eso, guardo la nota pero no la devoro. La dejo como una posibilidad abierta. Quiero ser justo y también quiero ser honesto conmigo mismo. No tengo respuestas todavía, pero tengo la intención de buscarlas. Cierro esta entrada con la misma pregunta que me acompaña desde que vi la letra S. ¿Con quién habla Luke en secreto? No lo sé aún, y tal vez por eso escribo, para darme coraje. Mañana intentaré hablar con él con la calma que me faltó esta semana. Espero no equivocarme. Hice algo que no suelo hacer. Guardé un papelito en el bolsillo y seguí con mi día como si nada. Lo saqué una vez,
Miré la inicial S y el usuario de Instagram, y luego lo volví a guardar. Durante los primeros días me comporté con normalidad porque temía que cualquier movimiento fuera descubierto y que la verdad se convirtiera en un drama mayor del que no podría controlar. Sin embargo, por dentro las cosas no estaban normales. Cada vez que Luke reía con alguien o su teléfono vibraba, me sobresaltaba. Enseguida respiraba hondo y trataba de recomponer la cara. Caminaba por los pasillos intentando parecer distraído, pero mis ojos buscaban detalles. El borde de su móvil cuando aparecía, la inclinación de su cabeza cuando leían mensajes y la rapidez con la que a veces cerraba la pantalla. Muchas de esas cosas pueden ser inocentes, lo sé, y me repito eso a menudo. Intento calibrar cuánto de mi inquietud viene del miedo y cuánto viene de señales reales. No quiero vivir en un estado permanente de sospecha, pero la nota me dejó una inquietud persistente que no se va. Había momentos en los que me sorprendía riendo con él y creyendo que todo volvería a la normalidad, pero al volver a casa la nota me llamaba como un peso en el bolsillo. Por la noche la sacaba y la miraba en la oscuridad. A veces la tocaba con las yemas de los dedos como si eso ayudara a entender algo. La letra S se veía simple, casi indiferente, y eso la hacía más inquietante. ¿Por qué solo una inicial y un usuario privado que te deja con la sensación de estar frente a algo que podría romper la rutina? Empecé a prestarle atención a mis propias reacciones. Me di cuenta de que tenía más cuidado con lo que decía en voz alta, evitando comentar planes a futuro con Luke o momentos íntimos que ahora me parecían frágiles. Había una doble vida emocional que me costaba sostener, la parte que salía a clase y sonreía, y la parte que revisaba la nota en secreto. Me prohibí convertir cada conversación en un interrogatorio. Por eso opté por otra estrategia: observar sin actuar, como quien toma notas en una investigación pero sin cruzar la línea. Claire y Chloe notaron que a veces me aceleraba, que sucedían cosas que no compartía. Claire es insistente, no deja pasar una nube emocional sin preguntar la razón. Una tarde la encontré en mi habitación y le dije que no era gran cosa. Ella cruzó los brazos y dijo: «No me mientas, te conozco». No conté la nota porque pensé que al compartirla sería una evidencia que alguien más podría comentar. Temía que al haber otra persona sabiendo, la noticia se filtrara. Por eso preferí guardarla y procesarla en privado. En clase las pequeñas cosas me llamaban la atención con más fuerza. La manera en que Luke saludaba a otra chica, un gesto de complicidad con alguien cuando yo pasaba, o un silencio repentino en su mirada. No siempre eran señales. Muchas veces era solo mi imaginación amplificada por la queja interna de no saber. Aún así, la duda se instaló y con ella un cansancio emocional. Ser precavido consume recursos y yo me sentía más cansado que en meses. Dormía mal. Tenía sueños en los que abría la mochila de Luke y en vez de la nota encontraba cartas, fotos y mensajes. En otros sueños la nota se transformaba en un teléfono con la pantalla llena de conversaciones. Al despertar me repetía que los sueños son trampas de la mente, pero la repetición los hacía parecer menos falsos. La ansiedad de no saber me pegaba en la garganta, como un nudo seco que no cedía. Intenté distraerme con estudios y música. Me sumergía en trabajos y tareas, en la sensación de que al mantenerme ocupado la incertidumbre perdería fuerza. Funcionaba por ratos, especialmente cuando Claire y Chloe me sacaban a caminar o cuando cenábamos en familia hablando de cosas triviales. Pero en cuanto quedaba solo, la nota volvía a aparecer en mi pensamiento y con ella las preguntas sin respuesta. No quería convertirme en alguien controlador. Me avergonzaba la idea de revisar su teléfono o invadir su privacidad. Tenía principios respecto al respeto y sabía que cruzar esa línea me haría sentir peor. Por eso, a pesar de la necesidad, resistí la tentación. La resistencia no borraba la curiosidad profunda, más bien la hacía crecer en silencio. Una tarde, después del colegio, me senté en el jardín de la casa a mirar la nota otra vez. El sol pegaba y el viento movía las hojas de los árboles. Era una escena casi irónica. Sostener una pieza diminuta de papel que podía romper algo grande mientras la vida cotidiana seguía su curso. Sentí que la situación me obligaba a madurar rápido. Me pregunté qué haría mi madre si supiera que pensaba en confrontar a alguien sin pruebas sólidas. Ella siempre habla de dialogar y de hablar con calma. Tratar de mantener la calma se volvió una especie de ejercicio.
En esos días empecé a anotar, en el teléfono privado que solo yo uso, los pequeños incidentes que me parecían extraños, una llamada a altas horas, un comentario que se cortó, la hora en que Luke desaparecía de la sala. Era una lista que intentaba dar sentido a fragmentos, no una prueba definitiva. A veces releía esos apuntes y los tachaba con la sensación de que eran solo paranoia. Otras veces los guardaba como piezas de un rompecabezas que, quizá, algún día encajarían. Había una conversación con Lucía que todavía no tenía lugar. Ella se había mostrado abierta y fácil de hablar, y me resultaba alguien en quien podía confiar. Sin embargo, no la involucré porque sentía que el asunto era mío y porque no quería colocarla en una posición incómoda. No quise perderla como amiga por un acto de sospecha sin fundamento. La dejé fuera a propósito, aunque agradecía su compañía cuando hablábamos de otras cosas. Hubo un día en que Luke mostró una vulnerabilidad que me hizo dudar de mis teorías más duras. Estábamos en la biblioteca y lo vi cerrar los ojos un segundo, apoyado sobre la mesa, con la mano en la cabeza. Pensé que quizá la presión venía de fuera, familia, expectativas académicas o problemas que no me había contado. En ese instante me sentí tonto por imaginar traición. Lo único que quería era estar a su lado y apoyarlo. Pero la nota seguía pesando en mi bolsillo. La tensión empezó a afectar mis hábitos. Comía menos y a veces prefería estar solo. Perdía el hilo de las conversaciones y notaba que evitaba ciertos lugares donde podíamos cruzarnos, como si la posibilidad de un encuentro incómodo pudiera desembocar en una pregunta imposible. Evitar no es resolver, y lo sabía. Evitar solo aplaza una decisión. Vivía en un tiempo intermedio, entre la posibilidad de confrontar y la tentación de quedarme en silencio. En casa decidí ser más honesto con mi madre, sin contarle todo el detalle de la nota, pero sí diciéndole que me sentía inquieto por algo de mi vida sentimental. Ella me miró y dijo: «La honestidad también incluye ser valiente cuando las respuestas duelen». Me sorprendió su calma, y su consejo me dio un respiro. No me dio la solución, pero me recordó que a veces hay que enfrentar lo incómodo para poder respirar con más libertad después. Pensé en cómo sería si hablara con Luke sin acusarlo. Podría empezar diciendo que había encontrado algo que me inquietaba y pedirle una explicación. Me imaginé un diálogo donde él respondía con calidez y verdad. También me imaginé lo contrario, una escena donde mi curiosidad terminaba en una pelea tonta. Ambas imágenes me paralizaban, pero la que más pesaba era la posibilidad de que me mintiera. La idea de una mentira sostenida me parecía más dolorosa que una verdad cruda. Llegó un día en que no pude más con la incertidumbre, no porque tuviera pruebas, sino porque la espera me estaba consumiendo. Me senté frente al espejo y me dije a mí mismo que tendría que hablar con él, pero con cuidado. Decidí que lo haría sin acusaciones, con la intención de entender y no de castigar. Preparé mentalmente algunas frases sencillas. Vi algo y quisiera entender. No quiero que esto nos mate si hay explicación. Si me mientes, prefiero saberlo. Ensayé esa línea como quien prepara un plan. Salí a clase el día señalado con la sensación de que algo iba a cambiar. No sabía si para bien o para mal, pero la posibilidad de continuar en el limbo me parecía más dolorosa que enfrentar cualquier resultado. Pensé en lo que había perdido al callar: energía, tiempo, tranquilidad. Pensé también en lo que podía ganar: claridad, verdad o, al menos, la posibilidad de decidir con los ojos abiertos. Al terminar la jornada decidí esperar a que Luke estuviera solo y hablarle con calma. No planeé un gran drama. Quería una conversación breve y directa. Caminé hacia donde sabía que a menudo estaba y noté que su expresión era más neutra de lo habitual. Lo llamé por su nombre y vi cómo volteó. Al verme, su rostro cambió por un instante, como si le doliera verme serio. Me acerqué y le dije: «Quiero hablar contigo. ¿Tienes un minuto?» Él asintió y buscamos un lugar tranquilo. Le conté, sin agitarme, que había encontrado la nota con la inicial S y el usuario de Instagram. No lo dije como una acusación, lo dije como una confesión de algo que me pesaba. Luke me miró fijo, y su respiración se volvió más lenta. Hubo un silencio que pareció eterno. Él tomó aire y dijo: «No es fácil de explicar ahora». No me dio una negación ni una disculpa completa.
Me pidió tiempo y me pidió que no asumiera lo peor antes de que él pudiera explicarlo. No salí de esa conversación con todas las respuestas, pero sí con algo que me calmó. Su petición de tiempo sonó sincera. No era la explicación completa que buscaba, pero fue un gesto. Volví a casa con la sensación de que había empezado un camino difícil pero necesario. La nota seguía en mi bolsillo, pero ya no ardía tanto. Había dado el paso de hablar y eso, por ahora, valía. Al escribir esto me doy cuenta de que la incertidumbre no siempre se resuelve con pruebas. A veces se alivia con conversaciones. No sé cómo terminará todo, pero siento que he dejado de ser un espectador pasivo. He elegido preguntar. Tal vez eso cambie las cosas. Tal vez marque el inicio de algo más complejo. Por ahora, espero su explicación y trato de respirar más tranquilo. Intenté juntar las piezas, pero cada respuesta abría otra pregunta. Empecé investigando por mi cuenta. No quería entrar en la cuenta privada del usuario ni hacer nada que fuera claramente una invasión, pero sí quería pistas que me ayudaran a entender si la S era alguien del pasado o alguien que todavía influyera en la vida de Luke. Busqué el nombre del usuario en redes y encontré un perfil con muy pocas fotos. Una infancia, una playa y una foto borrosa en un concierto. Había comentarios cerrados, nada público que lo conectara explícitamente con Luke, pero en una publicación antigua apareció una mención que me hizo levantar la ceja. No me limité a mirar, hablé con quien pude sin que pareciera sospechoso. Pregunté a amigos en común algo sutil, como, ¿sabes si Luke mantiene contacto con gente de su país? Y noté que algunos titubeaban. No les dije que sabía de la nota ni del usuario. Era una táctica de tanteo. A veces la gente revela cosas sin darse cuenta si le preguntas desde la curiosidad y no desde la acusación. Pude juntar que Luke había tenido una relación o un vínculo fuerte con alguien antes de mudarse, pero nadie quería entrar en detalles. Un día encontré un comentario en una cuenta secundaria que decía: «Lo nuestro fue un error, lo siento por romper la promesa». No era mucho, pero me bastó para sentir que la inicial S tenía peso. Empecé a entender el patrón. No se trataba de alguien que aparecía de la nada. Parecía que había historia, promesas y quizá algo que alguien guardaba como amenaza emocional. Con esa sensación me planté frente a Luke en el pasillo de la escuela. No quería hacerlo frío ni agresivo. Quería entender. Le dije: «Necesito que me hables con sinceridad. ¿Existe alguien del pasado que te esté complicando la vida?» Él me miró con los ojos abiertos y respondió en voz baja: «No es como crees, pero no quiero mentirte». Su cara cambió, vi ansiedad y culpa mezcladas. Le pregunté si la inicial S significaba algo y él desvió la mirada. Hubo un silencio largo en el que ambos medíamos consecuencias y posibilidades. Lo llevé a un lugar más tranquilo fuera del campus. Le expliqué que no buscaba pelea y que prefería entender para poder decidir qué hacer con mis propios sentimientos. Él me pidió tiempo y me dijo algo que me dolió y al mismo tiempo me dio una ventana. «Si te dijera todo ahora, solo complicaría más cosas. Dame un par de días para ordenar las cosas». Sentí que me pedía confianza sin darme herramientas para sostenerla, pero también me sorprendió que pidiera responsabilidad frente a su propia situación. Esa noche, cuando ya estaba en mi cuarto y la cabeza no me dejaba, sonó mi teléfono. Tenía un mensaje largo de Luke. No era un simple «lo siento» o «hablamos mañana». Era algo que quería que leyera con calma. Decidí no contestar de inmediato y lo leí varias veces. Reproduzco aquí lo esencial porque fue un punto de inflexión para mí. «Hola, sé que has visto cosas y entiendo por qué te sientes traicionado. No puedo contarlo todo por aquí, pero quiero que sepas que S fue alguien con quien cometí errores en el pasado. Ella me presionó y me manipuló emocionalmente de formas que me dejaron inseguro y con miedo. Me pidió silencio y yo, por vergüenza y por miedo a perder a gente cercana, guardé todo. No busco excusas. Te pido que me escuches antes de juzgar. Estoy dispuesto a hablar en persona y a mostrar lo que pueda. Quiero arreglarlo y aprender de esto». Leer eso me dejó con un nudo en el pecho. No era la confesión completa, pero era más que la evasión. Me habló de manipulación, culpa y miedo a hacer daño.
Me pidió escuchar antes de juzgar, y aunque parte de mí quería una lista de pruebas y fechas, otra parte entendió la fragilidad que anunciaba su texto. Al día siguiente lo acompañé a un café pequeño, donde pudiéramos hablar sin prisas. Empezó a explicar en voz temblorosa. Dijo que años antes, cuando era más joven, tuvo una relación con alguien que después le exigió cosas que él no supo manejar. Contó que esa persona había amenazado con revelar detalles si él no cumplía ciertas promesas, y que él, por miedo y vergüenza, había optado por mantener silencio y por evitar confrontarla. No habló de chantaje en términos exactos, pero sí describió una relación tóxica que lo dejó emocionalmente agotado. Le pregunté por qué no me lo había contado antes. Él bajó la cabeza y dijo: «Tenía miedo de perderte. Pensé que si decía la verdad, te irías». Esa frase me golpeó. Podía entender el miedo, pero también me dolía que la verdad se hubiera guardado por tanto tiempo. Sentí que la relación había vivido en una especie de mentira sostenida, no por maldad directa, sino por miedo y torpeza. En la conversación surgieron detalles que encajaban con lo que había encontrado en Internet: fechas, menciones vagas y la sensación de una promesa rota. Además, Luke mostró algunas capturas de pantalla donde la S reclamaba y presionaba por promesas. Las capturas no revelaban todo el contexto, pero sí mostraban un patrón de mensajes repetitivos y una tensión que él no supo gestionar. Esa evidencia parcial no cerraba todo el caso, pero me pareció suficiente para entender que no era una invención. Yo escuché, intentando no interrumpir. Algunas explicaciones me reconfortaron, otras me dejaron preguntas. Le dije que la responsabilidad personal también existía. ¿Hasta qué punto uno es víctima cuando consiente el silencio por miedo? Él respondió con honestidad: «Sé que no todo es culpa de ella. También tuve decisiones equivocadas. No supe cómo enfrentar la situación y eso me hizo ocultarlo». Esa mezcla de admitir culpa y exponer vulnerabilidad me hizo oscilar entre ira y compasión. A mitad de la conversación, Lucía apareció por casualidad en el café. La saludé y le expliqué brevemente que estábamos hablando de algo serio. Ella se sentó y escuchó sin juzgar. Fue curioso cómo su presencia calmó el ambiente. Su sinceridad y su forma directa de hablar ayudaron a que Luke fuera más claro. Lucía dijo: «Si hay algo que arreglar, mejor hacerlo sin máscaras». No añadió más, pero su postura fue de apoyo sin indulgencia. Al terminar, Luke pidió disculpas y prometió buscar ayuda para manejar la situación con la S, de una manera que no perjudicara a otros. Me pidió tiempo para arreglar asuntos y me dijo que entendería si yo necesitaba distancia. Salí de ese café con el corazón apretado, pero con la sensación de que al menos la verdad, pálida y parcial, había empezado a salir a la luz. Después de esa conversación tuve que procesar muchas cosas. Pensé en lo que significa confiar. ¿Se confía en quien pide perdón o en quien demuestra con acciones que cambió? Pensé en la línea entre protección y manipulación, en cómo a veces el silencio se sostiene por miedo y en cómo las acciones posteriores definen más que una omisión inicial. Hablé con Claire en confianza y ella me dijo que las segundas oportunidades pueden existir, pero siempre con límites claros. Chloe añadió que mi bienestar debía ser prioridad y me recordó que no estaba obligado a sostener una relación que me dañara. En las semanas siguientes vi acciones concretas. Luke buscó ayuda con un orientador, intentó poner límites con la persona detrás de la S, y me mostró mensajes donde había reclamado y luego bloqueado cuentas. No todo fue inmediato ni perfecto, pero existió movimiento y voluntad. Mis hermanas me apoyaron y me recordaron priorizar mi bienestar. Acordamos pasos concretos. Él tendría tiempo para resolver asuntos personales y yo mantendría distancia hasta ver coherencia entre sus palabras y sus actos. En los días siguientes noté que la escuela parecía igual desde afuera, pero para mí las cosas habían cambiado. Miraba a Luke con una mezcla de compasión y distancia. Empecé a notar pequeñas señales de coherencia. Si cumplía promesas, si hablaba abiertamente y si pedía ayuda en serio. No quería ser un detective emocional, pero tampoco quería dejar que la sombra del secreto gobernara mi vida. Observé también cómo Lucía manejaba la situación. No buscó fama ni conflicto. Se acercó con respeto y dejó claro que prefería la honestidad a los juegos. En un chat de amigos,
Alguien preguntó si todo estaba bien entre nosotros. No di detalles. Respondí que estaba en un proceso y que prefería resolverlo con calma. Algunos me ofrecieron apoyo y otros se mantuvieron a la distancia. Aprendí que cuando las verdades salen a la luz no siempre todos saben cómo acompañar. Esa parte investigativa me dejó claro algo. Las redes pueden dar pistas, pero no cuentan la historia completa. Lo que cambia todo es la conversación honesta. Aunque duela, la historia de la S seguía siendo incompleta, pero por primera vez la pieza más importante, la voz de Luke, estaba disponible y eso abría la posibilidad de decidir con información. Al final, me pregunto si mi impulso de saber fue por amor, por orgullo herido o por miedo. Probablemente un poco de todo. Pero ahora que escuché, aunque no todo está resuelto, siento que puedo elegir con más claridad si seguir, poner distancia o exigir cambios. La verdad estaba ahí, pero también la responsabilidad de ambos para manejarla. No quería que todo terminara en una pelea, así que pedí que habláramos frente a unos pocos amigos, en un lugar neutro donde nadie sintiera la presión de las redes sociales. Elegí la plaza pequeña detrás de la cafetería del campus, la que tiene 2 bancos y una farola vieja. Pensé que la luz natural y la gente alrededor ayudarían a mantener la conversación en algo humano y no en un espectáculo. Los invité a Luke, a Lucía y a 2 amigos en común que me parecieron imparciales. Necesitaba testigos y no quería que la situación se convirtiera en un rumor más. Llegamos y nos sentamos. El aire tenía ese olor a hojas secas que anuncia el cambio de estación. Me sentí ridículo pensando en detalles así, pero los nervios te ponen en modo observador. Empecé hablando yo, sin dramatizar, con una voz cuidada. Hay algo que vi, y creo que todos merecemos claridad. No quería subir la voz, solo pedir verdad. Luke me escuchó con la mirada baja al inicio, pero conforme hablé su postura cambió y pude ver la tensión en su mandíbula. Luke respiró y dijo con calma que no buscaba excusas. Contó que en una etapa anterior había tenido una relación con alguien que terminó siendo tóxica. Dijo que esa persona, a quien llamaba S por respeto y privacidad, lo presionó emocionalmente y le exigió silencio. Explicó que a veces la manipulación se presenta como culpa y promesas rotas, y que él no supo cómo romper el ciclo. No me dio un monólogo dramático. Habló con sinceridad y sin teatralidad, y admitió sus errores sin culpar solo a la otra persona. Le pedí que fuese concreto. Sacó su móvil y mostró fragmentos de conversaciones donde la S reclamaba promesas y donde se insinuaban amenazas si hablaba con otros. Eran mensajes repetitivos, además de capturas donde se veía su incertidumbre. No era la historia completa, pero evidenciaba patrones de presión. Luke admitió que en muchos momentos se dio por miedo y por vergüenza, que no fue siempre protagonista de su propia salida de esa relación. Lucía estuvo en silencio al principio y luego habló con moderación. Dijo que no quería alimentar el conflicto, sino que prefería la claridad. Fue honesta al afirmar que al principio se había acercado a Luke sin conocer ese pasado y que, al enterarse, se había sentido incómoda. Ella no buscó ventaja ni atención. Su postura fue respetuosa, y eso me ayudó a mantener la conversación en términos humanos. Su presencia calmó el tono del encuentro. Hablamos de responsabilidad. Le pregunté directamente a Luke si había considerado hablar con alguien antes de que esto creciera. Él respondió que no se había sentido preparado. Había sentido vergüenza y la idea de perder a personas importantes le había paralizado. Confesó que había intentado cortar el contacto varias veces y que lo hacía de una forma que luego revertía por inseguridad. Su honestidad no borró el daño, pero sí la sensación de que algo se podía reparar con trabajo. Después de esa reunión, Luke inició acciones concretas. Buscó atención profesional. Se apuntó a sesiones con un orientador del instituto y empezó a hablar sobre límites y manipulaciones. Me mostró mensajes donde había bloqueado números, donde había pedido que no lo contactaran por la fuerza y donde documentaba intentos fallidos de dejar atrás la relación conflictiva. No era una solución instantánea, pero esas pruebas me permitieron ver un movimiento real hacia la responsabilidad. Yo, por mi parte, necesité marcar límites. Hablé con Claire y con Chloe y les pedí apoyo para no caer en reacciones impulsivas.
Les expliqué que no iba a tomar decisiones apresuradas y que iba a observar comportamientos durante un tiempo. Era una forma de proteger mi bienestar sin infligir castigos sin sentido. Establecimos reglas claras: distancia emocional, comunicación abierta y señalética para cuando alguno sintiera que la situación volvía a ser nociva. Hubo un episodio que confirmó que Luke estaba intentando cambiar. La S intentó contactarle de nuevo y, en vez de ceder, él documentó cada intento, bloqueó y pidió apoyo institucional. Incluso habló con un profesor de confianza para que supiera lo que pasaba y pudiera avalar la situación si era necesario. Ver esa proactividad me hizo comprender que él no solo pedía permiso para cambiar, estaba intentando construirlo. Lucía y yo fuimos resolviendo malentendidos en conversaciones honestas. Hablamos de límites, de cómo cada uno veía la lealtad y de que entendíamos por honestidad en una pareja. Ella me aseguró que su acercamiento a Luke no tenía intención de dañarme y que quería apoyar la verdad. Acepté su versión porque mostró coherencia entre palabras y actos. Eso alivió mucha de la tensión que había sentido en los primeros días. Decidí que no podía seguir en la relación romántica mientras persistieran secretos significativos. No fue una ruptura impulsiva ni un acto de venganza. Fue una decisión basada en autocuidado y en respeto hacia mí mismo. Le expliqué a Luke que le ofrecía un espacio para trabajar en sí mismo, pero que yo necesitaba tiempo fuera de la relación para recuperar estabilidad. Él aceptó con tristeza, pero también con respeto. Acordamos que no habría reproches públicos ni intentos de humillación. Las semanas siguientes fueron de esfuerzo sostenido. Vi pequeños pero constantes cambios, llamadas donde él me contaba avances en terapia, mensajes donde admitía errores sin buscar excusas y gestos donde pedía permiso para compartir límites. Nada fue perfecto, hubo recaídas y pasos torpes, pero la tendencia fue evidente. Para mí fue importante observar consistencia y no solo promesas. Recuerdo que en esas semanas implementé pequeñas rutinas que me ayudaron a mantener la cabeza en su sitio. Empecé a salir a correr por las mañanas, no tanto por ejercicio sino para pensar sin ruido. Hice listas de lo que necesitaba en una relación: respeto, transparencia, reciprocidad. Cuando lo escribí se volvió más fácil entender mis límites. También hablé con un orientador escolar para procesar mis sentimientos, y eso me dio herramientas para no reaccionar desde el miedo. Aprendí a nombrar lo que me dañaba y a poner barreras cuando era necesario. Además, pactamos con Luke señales claras para comunicarnos cuando algo de su pasado lo afectara. Si sentía presión, me lo diría. Si necesitaba espacio, lo comunicaría. Y si había intentos de contacto indebidos, me mostraría la evidencia para no vivir en sospecha. Esas reglas fueron simples, pero poderosas. Nos permitieron pasar de una relación basada en silencio a una basada en acuerdos explícitos, al menos en el plano de la convivencia social. No todo fue perfecto, pero la estructura ayudó. Con el tiempo me di cuenta de que la confianza no regresa de un día para otro. Es un proceso donde cada acto cuenta. Mantener la palabra, pedir ayuda, documentar intentos de contacto y mostrar compromiso con la propia reparación. Vi en Luke la disposición de presentarse ante su familia y explicar lo que sucedía para no mantener secretos. Eso fue difícil para él, pero fue un gesto que valoré porque demostró que no quería seguir escondiéndose. También aprendí que la amistad puede sobrevivir a ciertos quiebres cuando hay límites claros. Lucía y yo empezamos a compartir salidas más sencillas, caminatas, estudiar en la biblioteca y hablar de cosas triviales que no tuvieran carga emocional. Esas conversaciones ligeras fueron medicina para el nervio que había quedado. Ella demostró ser leal de una forma que me tranquilizó. No se presentó como salvadora ni como villana, solo como alguien que quería cuidado mutuo. En algún momento me pregunté si volverse a enamorar de alguien que ha mentido era posible. La respuesta que encontré no es universal. Depende de acciones sostenidas y de que la persona afectada decida si quiere y puede reconstruir un vínculo. Para mí, el camino fue cerrar el romance y abrir la puerta a una relación distinta, donde la prioridad era el respeto y la salud emocional. Esa decisión fue honesta y, aunque dolorosa, fue la que me permitió seguir adelante sin cargar rencor. Al cabo de unos meses tuve la oportunidad de hablar en una pequeña sesión con un grupo de apoyo en la escuela sobre límites emocionales.
Conté mi experiencia de forma anónima y compartí lo que había aprendido, la importancia de no normalizar la manipulación, de pedir ayuda y de establecer límites. Recibir preguntas y comentarios me hizo entender que muchos vivían situaciones parecidas y que hablar podía ser un acto de prevención. Hoy, cuando cuento esta historia, no lo hago para señalar culpables absolutos ni para ajustar balances morales. Lo hago para recordar que las relaciones son complejas y que la verdad, tarde o temprano, pide salir. Tomé la decisión de priorizar mi bienestar y no dejar que la sospecha gobernara mi vida. Y aunque hubo dolor, también hubo aprendizaje y crecimiento. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte, compartir y comentar. Gracias por tu atención.